los dos últimos tips que siempre dejo para el final porque son los dos mejores y así premio a la gente que se quede hasta el final. Tenéis que saber que el mago de fuego es mejor que el... Hacía tiempo que os comentaba, oye, voy a empezar una serie de vídeos nuevos en las que os voy a enseñar, digamos, las cartas más potentes, sobre todo los tips más importantes de las cartas de Clash Royale. Ya ha llegado el momento de empezar con ello. Gracias por estar allí en el directo que hicimos en Twitch, que te voy a dejar aquí en la descripción porque la verdad es que fue muy divertido y seguiremos haciendo directos de Twitch, por supuesto. Pero bueno, dejando de banda esto, quiero comentaros que en el anterior vídeo que os comenté un poco la serie esta nueva que íbamos a sacar, os dije que iban a ser 15 tips en 2 minutos, pero esto yo creo que he pensado esto mucho mejor y creo que 15 tips en 2 minutos al final no vais a entender nada de nada porque es demasiada información. Así que he querido hacer 7 tips, ¿de acuerdo? 7 tips, ni 8 ni 9, sino 7 tips en el que vamos a aprender las características más importantes de las cartas. Y como no podía ser de otro modo, empezamos con el mago de fuego, la insignia del canal, y os voy a traer 7 tips con el que podéis aprovechar muchísimo en las partidas de Clash Royale. Así que no me quiero enrollar y empezamos. Pero por si acaso suscríbete al canal porque en los próximos vídeos también voy a enseñar diferentes cartas. Voy a intentar hacer casi todas las cartas del juego porque sé que algunos de vosotros vais a usarla. Aunque no lo use mucha gente, seguro que por ejemplo los duendes lo utiliza mucha gente. Así que intentaré ir subiendo cartas, intentaré ir subiendo vídeos que no van a ser muy largos y que seguro que os ayuda muchísimo. Bueno, vamos a empezar rápidamente. No quiero dejar, digamos, quiero dejar algo bonito y bueno para el final, así que vamos a empezar poquito a poco. Como sabéis, el mago de fuego se desbloquea en la arena 5 en el Valle de Hechizos y es una carta de categoría especial que es muy usada por los jugadores de Clash Royale, la verdad. Si nosotros tenemos el mago de fuego y queremos ponerlo dentro de la arena, solamente nos vamos a tener que gastar 5 de elixir, es decir, su coste de elixir es de 5 puntos. Si es que yo siempre he apoyado el mago de fuego y sé que es lo mejor, así que utilízalo si todavía no lo usas porque es que te vas a arrepentir, si no, te vas a arrepentir, te lo digo yo. Y aquí empezamos un poco a poco con lo peor, digamos con lo más fácil a lo más profesional, por así decirlo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que el mago, la vida del mago, el mago de fuego, tiene la misma vida exactamente igual que la mosquetera que sea de su igual nivel. Es decir, si tenemos un mago de fuego a nivel 9, tendrá exactamente la misma vida que si tenemos una mosquetera a nivel 9. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta, os lo digo muy en serio, lo digo aquí en el micro para que lo entendáis mucho mejor, tenéis que saber que cuando nosotros utilizamos el hechizo de furia con el mago, tarda nada más ni nada menos que la mitad en realizar los ataques. No me refiero a, digamos, a que se mejore un poco, porque obviamente con el hechizo de furia todas las cartas mejoran, pero es que en el mago de fuego, con el caso del mago de fuego, cuando echamos el hechizo de furia, tarda la mitad de tiempo en atacar, es decir, ataca por 2, una auténtica salvajada. Y eso que me decían que el mago de fuego era un inútil, pues no, aquí lo tengo, y aquí lo compruebo, y aquí os lo enseño, y aquí, suscríbete. Suscríbete. Es totalmente gratis encima. Otra cosa muy importante y que siempre he recalcado y por eso he usado tantas veces esta carta es que el mago de fuego derrota las cartas que sean más rápidas que pongan por detrás de una carta tanque. Es decir, por ejemplo, si nos ponen un gigante y por detrás vienen murciélagos, vienen duendes con lanza, vienen cartas que nos puedan hacer bastante más daño, el mago se los carga tanto a los duendes con lanza o a los murciélagos como también ataca al tanque o al gigante en este caso, porque la verdad es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta y es más fácil derrotar a las cartas, la verdad. Bueno, los dos últimos tips que siempre dejo para el final porque son los dos mejores y así premio a la gente que se quede hasta el final. Tenéis que saber que el mago de fuego es mejor que el verdugo. Y sé que muchos de vosotros me vais a decir que no tengo razón, pero comparando la defensa de un sabueso de lava por un lado con el verdugo, por otro lado con el mago de fuego, he comprobado al 100% que el mago de fuego es mucho más efectivo para defender este tipo de cartas que al final son las que realmente hacen daño a nuestra torre. Y aquí estamos en el último tip, en el séptimo tip, y por eso es el mejor de todo el vídeo, y es que tenéis que saber que combinado con el golem de hielo, el mago de fuego y el golem de hielo es una auténtica barbaridad para defender. Podemos derrotar a los bárbaros de élite si tiramos el golem de fuego y el mago por detrás para atacarles, porque también tenemos que tener en cuenta de que el golem de hielo cuando se muere, cuando acaba y lo derrotamos, explota y tiene esa milésima de segundo en el que congela un poco las tropas, y eso es el tiempo necesario que necesita el mago de fuego para derrotarlo. Eso pasa también con los bárbaros de élite, como os he dicho, y también una carta muy dañina, muy difícil de contrarrestar, como es el trío de mosqueteras. Ya sabéis
que cuesta mucho de elixir, pero el daño que tiene cuando llega a la torre es una auténtica salvajada. Pero combinando el golem de hielo con el mago de fuego hace que nos carguemos ese trío de mosqueteras totalmente fácil y sin gastar tampoco tanto elixir, la verdad. Y estos son los 7 tips que te tenía reservados del mago de fuego, súper importantes, que yo siempre intento utilizar en mis partidas. Así que no te pierdas el último vídeo que voy a subir, porque se viene la nueva carta, que la vamos a ver pronto. ¡Nos vemos!